Hola a todos, mi nombre es Francisco Arieta, soy de sexto grado y para el trabajo final de religión les voy a hablar sobre las religiones en el mundo. A lo largo de la historia, el hombre siempre ha buscado una deidad a quien dedicar sus admiraciones, respeto y devoción. Si pudiera separar en etapas, las culturas más antiguas veneraban a los espíritus y aún se puede ver en algunas tribus africanas que posteriormente se convirtieron en dioses. A pesar que las civilizaciones eran tan lejanas, tenían similitudes. Por ejemplo, en Egipto veneraban a Ra, que era el dios del sol. En Grecia era Helios. En Roma, Apolo. Y Amaterasu y en Japón. Y casi un milenio antes de Cristo, estas religiones politeístas se reformaron en religiones monoteístas, es decir, un solo dios. Ahora les voy a hablar sobre 5 religiones que existen en el mundo. La primera, judaísmo. El judaísmo nació con el hebreo Abraham, Buda con el budismo, Mahavira, que dio origen al hinduismo actual, Jesús con el catolicismo, cristianismo y religiones ortodoxas, Islam con Mahoma. Ahora vamos a hablar sobre el judaísmo. Judaísmo proviene de la palabra judío, que se remonta a la época de los reyes de Israel. Esta religión inicia con el pacto entre Jehová y Abraham hasta la llegada de Moisés. Es una de las religiones más antiguas, que cuentan con relatos cronológicos documentados, del cual se tomaron creencias para otras religiones, como el cristianismo o el islam. A diferencia de otras religiones, el judaísmo no solo se considera una religión, sino una cultura, una forma de vida y una nación. Su guía es el Torá, que es como la Biblia de los judíos. Costumbres importantes son la circuncisión, Pascua y Shabbat. En los lugares donde se practica el judaísmo son Estados Unidos, Israel. Ahora les voy a hablar sobre el hinduismo. El hinduismo proviene de la palabra persa indio, que era la manera de referirse al río Indo. Aproximadamente 4.000 años de antigüedad, es politeísta. Tienen 30 millones de dioses, pero unos más importantes, como Brahma, el dios creador, y Shiva, el destructor, ya que ellos creen que para allá un comienzo debe haber un final. Le dan mucha importancia a la meditación y a la respiración. Ponen mucho énfasis en lo espiritual y no en lo material. Creen en la reencarnación, es decir, que mueren y vuelven a la vida, pero en otro cuerpo. Toda la vida es sagrada, las personas y los animales. Los lugares donde se practica esta religión son India y Nepal. El cristianismo. El cristianismo proviene de la palabra Cristo, que también proviene de la palabra judía Mesías, el ungido por Dios. Es una religión basada en la vida, milagros y enseñanzas de Jesús de Nazaret, como se presenta en el Nuevo Testamento, de las cuales se desprende el catolicismo, el cristianismo, las iglesias ortodoxas, la nación del judaísmo a mediados del siglo I después de Cristo. A pesar de ser una religión perseguida y con pocos fieles, se esparció por el mundo de los apóstoles. Aunque hay diferencias entre las vertientes del cristianismo, se puede ver similitudes, como la Eucaristía, perdón, la oración y el bautismo. Ahora les voy a hablar sobre el islamismo. El islamismo proviene de la palabra aslama, que significa aceptar o someterse, o de la palabra salam, que significa paz. Para los musulmanes hay que someterse a Dios. Para alcanzar la paz, su fe se basa en el Corán, en la que no hay más que Dios que Alá y que Mahoma es su último mensajero.
Inició en el 622 después de Cristo, en la Meca, Arabia Saudita. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes. Varias personas del Antiguo y Nuevo Testamento, del judaísmo y el cristianismo se le mencionan en el Corán, el libro sagrado del Islam. Los musulmanes deben orar 5 veces al día, orientados a la Meca, lavarse previamente la cara, las manos y los pies. No hacen iconos de Alá o Mahoma, no tienen santos. Una de sus costumbres más conocidas es el Ramadán. Budismo. Budismo se le denomina a quien ha podido despertar a la iluminación, despertado de la muerte al trascender al deseo o el ansia. Buda no es un dios, sino un grado religioso al que se alcanza al trascender a toda la humanidad. El budismo actual se deriva del hinduismo. Se trasladó a China donde tiene el mayor número de seguidores. Es una doctrina filosófica y espiritual. Hubo muchos Budas y se esperó al número 29. Entre sus principios morales, denunciar a lo material, bondad y compasión. Estas han sido 5 religiones que se practican en el mundo con muchas similitudes. Las religiones han buscado acercar a los seres humanos a una vida más espiritual y ética. Sin embargo, han detonado muchas guerras también. Y es en lugar de buscar diferencias y tener la razón, deberíamos respetar nuestras creencias. Eso es todo, amigos. Muchas gracias.